Ha pasado el tiempo, ha paralizado el amor o incluso lo ha matado. Al principio era la desilusión, después los primeros conflictos de envergadura, más tarde el silencio y el conformismo. El amor se transformó en hábito, el hábito en rutina, la rutina en indiferencia. Se vive junto al otro, pero los corazones ya no están en contacto. Los cuerpos se estrechan todavía, pero la unión ha perdido su significado. La vida en común no es más que una apariencia que se mantiene por obligación, por los hijos, por conveniencia, pero la unidad está rota. Cuando el amor no existe más, siempre hay lugar para un nuevo amor, tanto más seductor cuando, habiendo fracasado en el primero, queremos aferrarnos a una segunda oportunidad, y es cuando la cabeza se te vuelve loca y te agarras de la secretaria, del amigo, del exnovio. Un consejo: para no caer en esto que estoy describiendo, que es terrible, tengan todos ustedes lo que se llama el día del noviazgo. Todos los miércoles, o los martes, o los jueves, mejor el miércoles para romper la semana, nos vamos tú y yo solos al cine, a bailar, a cenar, a tomar unos tacos. No hay dinero, a caminar. Tú y yo solos para romper la semana, no con los niños sábado y domingo. El miércoles tú y yo solos a hablar, para no entrar en la crisis terrible del silencio. El silencio. El matrimonio necesita diálogo, y vamos a hablar rapidísimamente para no llegar a esta indiferencia del diálogo. Creo que todos estamos conscientes de que el diálogo es importantísimo. No es posible el silencio. Me dice una señora: padre, mi marido no me habla desde hace 8 días, nos peleamos. Voy a hablar con el marido para echarles una mano, y ¿saben lo que responde el marido? La tengo castigada. La tengo castigada. Le digo: oye, ¿y hasta cuándo la vas a castigar? Hasta que entienda. El que va a entender es tú un día lo terrible que hiciste de meter el silencio en tu matrimonio. El diálogo es lo que saca adelante los matrimonios. Platicar, el diálogo es indispensable. ¿Y saben qué es lo que hace que hoy no haya tanto diálogo? Entre otras muchas cosas, la televisión. La televisión. Me decía una señora: padre, yo me casé con una momia que ve tele. No de la boca, momificado, pero viendo la tele. Me dice: venga usted a mi casa y va a ver cuál es la imagen de mi marido. Llega, se sienta, agarra el control y a darle. Ni siquiera sabe qué está viendo, pasando canales. Como tenemos 80, de pronto la mujer viene, empieza a hablarle por aquí, y se convierte entonces en un conflicto. Él dándole así y ella hablando acá. No sabe ni a quién hacerle caso. De pronto se equivoca y le apunta a ella, a ver si la apaga. Señores, esos controles para apagar a la señora están de venta aquí atrás. Total que un primer consejo que yo les doy es: saquen la tele de su cuarto, sáquenla. Como me dijo un señor: padre, yo me di cuenta de que no podíamos estar en mi cuarto, la televisión, mi mujer y yo. Saqué a mi mujer. No podíamos convivir los tres. La televisión no es más que uno de los obstáculos. Hay otro horrible, el derrotismo. Y se da justo a los 15, 20 años de casados. No tiene caso hablar. De todas maneras, ¿se va a hacer lo que tú digas? Ya me cerré al diálogo. ¿Para qué si siempre se hace lo que tú quieres? Un día atendí a un matrimonio, me reí mucho, los dos estaban delante de mí. Me dice: padre, empezamos a discutir los dos y nada, terminamos fatal, etcétera, etcétera. Y yo les hablaba de la necesidad de ceder, de saber ceder. Y les digo al final: pero entonces por fin cuéntenme, ¿se dieron o no se dieron? Y me dice ella: pues nos dimos.
por no saber ceder, cedieron. El diálogo. Este diálogo tiene ciertas características, les voy a mencionar las más importantes. El diálogo debe ser humilde, evitar hasta lo imposible las discusiones. Sin embargo, no es la característica más bonita. A mí me encanta esta característica. El diálogo debe ser simpático. La vida y el matrimonio ya son muy difíciles. ¿Por qué hacemos las cosas todavía más difíciles de lo que son? Imagínate, tu marido va a trabajar todo el día, llega en la noche y tú lo recibes para decirle: al niño lo expulsaron del colegio y no me alcanza el gasto, y el otro no sé qué barbaridad hizo, y todo se lo dices con gestos, con malas palabras, con la cara así como de histerismo, con los pelos parados, etcétera. No le hagas las cosas más difíciles. Imagínate al hombre. El hombre toda la mañana ha estado trabajando y llega a su casa. La mujer también ha estado trabajando, cambiando pañales, dando mamilas, y el hombre llega y dice: no me cambiaron el cheque, no vino la secretaria, es injusta esta vida, tuve que trabajar 2 horas extras. Y todo eso lo llevas al matrimonio. Debería estar prohibido hablar de estas cosas. El diálogo entre ustedes debe ser simpático, que no significa que llegues y le digas a tu mujer: gorda, ¿qué crees? Me acabo de quedar sin chamba. No se lo puedes decir así. Pero simpático significa: no le digas más de lo que le tengas que decir. El diálogo debe ser heroico. Si cambiaste pañales, diste mamilas, el niño se cayó, tú lo cambiaste, tú lo cuidas, tú lo curas. Mejor platiquen ustedes de algo que los haga crecer. Si te rebotaron el cheque, si cerraron el negocio, no se lo cuentes todo. Platiquen de cosas que valgan la pena. Diálogo simpático. El diálogo debe ser cálido. ¿Qué significa diálogo cálido? No hablar de negocios, por ejemplo, en su cuarto, hablar de dinero, hablar de problemas. Hablen de lo que les gusta, hablen de su amor, cuéntense cosas, háblense. ¿Te acuerdas cuando eran novios? ¿De qué platicaban? No platicaban de economía o de cosas raras. Tenían hasta un apodo. Tú le decías a ella bombón, ella te decía a ti conejito, o a lo mejor te decía tuercas, pero eras el tuercas y era un apodo maravilloso de cariño. O él te decía a ti la chancla, y hasta la fecha. Me acuerdo que yo tuve una amiga que me decía zapatito. Yo era el zapatito. Y me parecía la cosa más cursi del mundo, pero para ella, encantada. Cálido. El diálogo debe ser constante. Hablar continuamente, intercambiar experiencias. Si cumpliéramos esta constancia en el diálogo, no habría la crisis del silencio ni la crisis de la indiferencia. Esto para entender cómo salir de la crisis. Volvemos a las etapas del amor, que solamente nos faltan 2 para concluir. El mediodía del amor. Vamos a suponer que has salido de la crisis del silencio y de la indiferencia. Este periodo, el mediodía del amor, está situado más o menos en la mitad de la existencia. Considerando que la media de la existencia es de 70 años, estamos hablando de 45, 50 años. Alguno podría decirse: padre, todavía hay infidelidades y divorcios y problemas a los 45 años de edad. La experiencia nos revela que sí. Hoy por hoy, tristemente, hay más gente que se divorcia a los 20 o 25 años de casados que antes. ¿Por qué? La mujer, por una parte, pasa por el difícil momento de la menopausia. No es un fenómeno exclusivamente biológico, sino que más bien provoca mudanzas desde el punto de vista psicológico y físico. Para la mayoría de las mujeres es un momento difícil, constituye un cambio violento que con frecuencia transforma a la esposa
hasta entonces cariñosa y tierna, en una mujer fría, irritable e irritante. Y tú la tienes que saber comprender, está pasando por este momento. La secretaria no. La secretaria tiene 20 años menos.